porque Dios es siempre bueno, ¿verdad? Bueno, pues vamos entonces a iniciar la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, por favor, hermanos. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Cuando lo tengan pueden ponerse de pie, por favor. Y vamos a citar las escrituras. Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20. Amén. Y todos a una voz, por favor. Por tanto, id y haced Discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y amado Padre Celestial, Señor, gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, Señor, que gozamos cada instante, Señor. Gracias, amado Dios, porque hoy pudimos elevar nuestras alabanzas delante de ti, Señor, y exaltar y glorificar tu nombre, amado Dios. Mas ahora, Padre amado, venimos, Señor, a que tú toques nuestros corazones a través de tu bendita palabra, que tú hables a nuestras vidas, Señor, que toques nuestro ser, amado Padre Celestial, Señor, y transformes nuestra vida de una manera especial, Señor. Padre, solo tú puedes abrir nuestro corazón. Solo tú puedes, Señor, abrir nuestro entendimiento espiritual, nuestros ojos espirituales, Señor, nuestros oídos espirituales, para que podamos entender y comprender tu bendita palabra, Señor, y mediante ella, Señor, ser edificados, exhortados y consolados, Señor, y mediante ella crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Amado Padre, rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, Señor, que sea tu voz hablando a nosotros, Señor, como poderoso, Señor, trueno dentro de nuestros corazones, Señor, para que haya un cambio genuino, auténtico en nosotros, Señor. Y Padre, te damos a ti toda la gloria y entregamos en tus manos este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Nosotros leímos ahorita este pasaje, ¿verdad?, de Mateo capítulo 28, versículos 19 al 20, ¿verdad?, donde Jesús está hablando a sus discípulos, y es una de las últimas veces que habla con ellos antes de irse, ¿verdad?, ya después de resucitar y antes de irse. Y el Señor les dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado hermano, quiero decirte una cosa. Estas palabras del Señor Jesucristo no son una sugerencia, no es un consejo para nosotros. La palabra en el griego está en imperativo. El modo verbal es imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mandamiento, es una orden. No es si queremos o no queremos. El Señor está diciendo, es una orden. Vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer primordialmente. La razón de ser de una iglesia, que ese es el título de nuestro sermón, la razón de ser de una iglesia es ser luz a los que están allá afuera, y es hacerlos discípulos de Cristo, es ganar almas para Cristo, pero no solo ganarlas, es hacerlas discípulos de Cristo. Decía por ahí un predicador, y es muy cierto, las iglesias cristianas hoy en día estamos abortando continuamente. ¿Por qué? Porque le hablamos a alguien de Cristo, esa persona se interesa y la dejamos y nos vamos con otro. Y esa persona se quedó ahí. Nosotros tenemos que entender nuestra razón de ser, y nuestra razón de ser está aquí. Déjame decirte otro, hay otro lugar donde dice: id y predicad el evangelio a todas las naciones. Pero te tengo una sorpresa, ese ir no está en imperativo. Donde sí está en imperativo es aquí. Vayan y hagan discípulos. Es una orden del Señor.
El Señor no quiere nada más que vayamos y prediquemos el Evangelio y dejamos ahí a la gente a ver qué pasa, qué sucede y cómo les va, no nos interesa. No, el Señor dice, vayan, prediquen el Evangelio y hagan los discípulos. Y para hacer los discípulos hay que estar un tiempo con esas personas. Por eso Pablo, cuando llegaba a una ciudad a predicar el Evangelio, se quedaba un tiempo en esa ciudad. No, Pablo llegaba, hacía una campaña, ¿verdad?, evangelística, venían varios interesados y les decía, ok, gloria a Dios, ahí los dejo, pónganse ustedes de acuerdo, yo me voy a otra ciudad. ¿Verdad que eso no hacía Pablo? Que dice la Escritura que a los que se interesaban, Pablo se los jalaba y los llevaba a un lugar y los discipulaba y luego los integraba a la iglesia. Eso es lo que el Señor nos está mandando. Esa es la razón de ser nosotros como iglesia. Nuestro fin primordial no es nada más reunirnos el domingo o el miércoles o el viernes, cantar alabanzas al Señor, escuchar la palabra y salir de aquí y vivir una vida normal. A eso no nos mandó el Señor. Si lo estamos haciendo, estamos desobedeciendo a Dios. Estamos siendo desobedientes. Nuestro fin y nuestra razón de ser es hacer discípulos. Para eso nos está hablando el Señor y nos está diciendo en esta campaña, ¿verdad? Radical. Una iglesia radical es una iglesia que hace discípulos. Pero para ser una iglesia que hace discípulos, primero tiene que cumplir unas características cada uno de nosotros. En primer lugar, ¿verdad? Nosotros, para cumplir esto, en primer lugar, tenemos que ser en verdad cristianos. Yo no puedo discipular a alguien si yo mismo no he sido cambiado por la gracia de Dios. Yo no puedo discipular a alguien si yo sigo igual que antes, mintiendo, engañando, defraudando, blasfemando, adulterando, robando, en lujurias, en lascivias o en otras cuestiones. Yo no puedo hacer discípulos si sigo con esa vida. Al contrario, haces un favor en no hacerlos, porque la gente te va a imitar y va a seguir tu ejemplo y va a seguir tu vida. Hacer discípulos en primer lugar, entonces tengo que ser cristiano, tengo que ser en realidad un discípulo de Cristo. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, por favor, en sus Biblias. Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Okay. Aquí el Señor Jesucristo está diciendo que para que puedas ser en realidad un testigo, primero tienes que tener al Espíritu Santo. Y eso lo vimos en la clase del viernes. Cuando en verdad vienes a Cristo Jesús, tú recibes el Espíritu Santo. Por lo tanto, tu vida tiene que cambiar, porque has recibido el poder de Dios para llevar una vida en santidad, aunque no perfecta. Tú has recibido el poder para ser testigo, para dar testimonio a los demás que en verdad Cristo opera un cambio. ¿Cómo puedes acercarte a alguien y decirle, mira, Cristo puede hacer un cambio en tu vida, y que esa persona te vea y dice, ¿y cuándo lo hizo en la tuya? Ah, bueno, es que yo soy débil, hermano. Soy un cristiano débil, soy un cristiano carnal. ¿Cómo a veces buscamos excusas para justificar lo que estamos haciendo, justificar nuestro pecado? Y no es cierto, hermano. La Escritura dice que recibiste poder. Por eso el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Por eso está en nosotros, para ayudarnos en nuestra debilidad, para poder caminar en Cristo. Ay, hermano, es que yo casi no oro porque me cuesta un montón. Te tengo una noticia, a mí también me cuesta. Pero ahí es donde le digo al Espíritu Santo, ayúdame. ¿Quieres conocer una característica mía de la secundaria, primaria, bachillerato, carrera, trabajo? Me costaba levantarme temprano. Decían por ahí, como dice a veces en el mundo, tenía una lucha con Sabanás.
todos los días. Es más, yo no podía poner una clase en la universidad a las 7 de la mañana porque no llegaba. Sinceramente te los digo, hermanos. Pero cuando Cristo ha venido en mi vida y ha cambiado mi vida, y ha transformado mi vida, no estás para saberlo y no lo digo para jactancia, pero últimamente el Espíritu Santo me ha estado despertando a las 4, a las 5 de la mañana para poder orar. Y es ahora donde entiendo, recibes poder para poder vencer a tu carne. No puedes seguir igual. Una vez que vienes a Cristo, tu vida tiene que cambiar y dar un giro. Si no, déjame decirte algo, no estás en Cristo Jesús. Entonces, primero, para ser discípulo, cerciórate que en verdad eres cristiano y cerciórate que en verdad eres un discípulo de Cristo. Porque si no, no estás haciendo discípulos de Cristo, estás haciendo discípulos de Satanás. Por eso Jesús le dijo a los fariseos de su tiempo: ustedes, a la gente que convierten, la hacen doblemente hija del infierno. Doblemente. Y esa es una verdad escritural. Recibiréis poder cuando haya venido y me seréis testigos. Y me seréis testigos. Vas a poder testificar realmente. Entonces vas a poder hablarle a la gente y la gente va a decir: mira, sí veo que hubo un cambio en tu vida. Sí veo que hubo una transformación en ti. Y muchos se van a abrir y te van a decir: cuéntame qué pasó en tu vida. Entonces, para ser discípulo, primero tengo que estar realmente en Cristo. Y esa pregunta, háztela: ¿estás realmente en Cristo Jesús? ¿Tu vida cuando creíste en el Señor Jesucristo fue un antes y un después? ¿O sigue siendo lo mismo? Si sigue siendo lo mismo, te repito, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Dios sabe la verdad de tu vida. Y el que te va a condenar no soy yo. El que te va a condenar no es nadie de los que estamos aquí. El que te va a condenar no es el arcángel Miguel, ni el ángel Gabriel, ni algún querubín, ni algún serafín. Es el Dios que sabe perfectamente lo que estás haciendo. Y Él va a estar sentado en su trono con ojos de fuego, porque significa que va a penetrar lo más profundo de tu corazón y sabe perfectamente todo de ti. Ese va a ser el que te va a condenar. Si te condenara al hombre, puedes a lo mejor salir librado, porque nosotros no sabemos muchas cosas, pero Dios sabe todo de nosotros. Entonces puedes esconderte del hombre y quizás salgas librado, pero de Dios jamás saldrás librado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembras lo vas a cosechar, porque Dios te está viendo. Entonces, una vez que estás cerciorado que eres cristiano y que empiezas a caminar y a ser discípulo de Cristo, el otro paso es que tienes que buscar ser edificado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, por favor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver el apóstol Pedro que dice: sed edificados. Entonces yo debo de buscar, además de ser discípulo de Cristo, debo de buscar un lugar donde me edifiquen, donde me hablen realmente la palabra de Dios, donde me hablen realmente las escrituras y me las abran y me confronten con ella. Debo de buscar ese lugar porque es necesario para mi edificación. No debo de buscar un lugar donde esté cómodo, donde esté sencillo, donde yo diga: ¡ah, qué bonito! Y salga yo allá y siga siendo el mismo. Debo de buscar un lugar donde sea edificado. Como dice el mismo Pedro en esa misma carta, en el capítulo 2, versículo 2, bueno, desde el 1, por favor, primera de Pedro 2, 1 y 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahí está, ¿verdad? Tú debes de desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada.
Tienes que tener, así como un niño grita, llora por su leche, así debe haber un clamor dentro de ti por la palabra de Dios. Así debe haber una sed por la palabra de Dios. Si no la hay, entonces, hermano, algo está mal. Algo está mal en tu vida. Hazte esta pregunta en esta semana y en la anterior: ¿cuántas veces agarraste la Biblia? ¿Cuántas veces la leíste? ¿Cuántas veces meditaste en ella? Si nada más eres de la que los agarra el puro domingo para venir aquí, te tengo una noticia: te estás engañando. Porque el que está en Cristo ama la palabra de Dios, desea la palabra de Dios, tiene hambre de la palabra de Dios. Y si tú no tienes hambre de la palabra de Dios, es que no has nacido de nuevo, no tienes una nueva naturaleza. Esa es la nueva naturaleza, un cambio dentro de ti, una transformación, un anhelo de vivir en santidad, un anhelo de ir a la palabra de Dios y que Dios te hable, un estar en comunión con Dios, caminar con Dios. Debo desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque sabes una cosa, en los tiempos de los apóstoles ya se habían levantado falsos maestros, bastantes maestros falsos que predicaban evangelios adulterados, evangelios falsos, evangelios torcidos, evangelios que solo llevan a la gente a la condenación eterna. Se cuenta en la historia que Juan el apóstol una vez iba a entrar a los baños de vapor de ahí de Éfeso, pero se enteró que adentro estaba un hereje, un hombre que decía que Jesús no era Dios, pero que sí había muerto en la cruz por nosotros. Y entonces Juan el apóstol dijo: yo no entro ahí hasta que ese hombre salga y se vaya, porque yo no voy a compartir el mismo baño que él. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Nosotros tenemos que desear la leche espiritual no adulterada. Cuando a ti te dan un evangelio adulterado, te están dañando más y te están llevando más y más al infierno. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los falsos maestros les llamó perros. Una palabra fuerte, muy dura, y para los judíos una palabra horrible. Para que entendamos lo que es el falso evangelio, hermanos, para que entendamos lo que es predicar un evangelio falso, para Dios es algo muy aborrecible. Entonces yo debo de buscar dónde ser edificado, dónde alimentarme de la palabra de Dios, y debo de buscarlo lo más que pueda. Yo no debo de buscar solo ser alimentado el domingo, yo debo de buscar ser alimentado todos los días. Y debo de buscar la comunión con mis hermanos, como dice Hebreos, ¿verdad? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y más cuando veáis que aquel día se acerca. Tenemos que tener eso para poder ayudar a otros. Si no, no los vas a ayudar, los vas a perjudicar. Y porque tú mismo estás perjudicado. Una fruta podrida pudre a más frutas. Primero tengo que ir ante Dios y ver si en realidad mi vida está limpia delante de Dios, y ver si en realidad estoy siguiendo los pasos de Jesucristo. En tercer lugar, además de buscar ser edificado, dice Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, por favor. 4, 22 al 24. Ajá. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén, ¿verdad? Entonces Pablo dice, y en el original dice, ya habiendo despojados, ya habiendo sido despojados del viejo hombre. Cuando tú viniste a Cristo Jesús, el viejo hombre ha sido quitado de ti.
No puedes decir, hay una canción por ahí que tiene una herejía y que de repente oigo cantar en algunas iglesias y hasta hacen presentaciones como de teatro, ¿no? Y dice, 2 seres hay en mí, me quieren dominar, el uno va con Dios y el otro está muy mal, y así yo encuentro excusas para vivir en pecado, ¿verdad? Es que tengo 2 naturalezas dentro de mí. Tengo la naturaleza de Dios y tengo la naturaleza del diablo. Déjame decirte, hermano, que eso es una herejía. Cuando Dios vino a tu vida, cambió tu naturaleza, si es que vino en realidad. Tú no tienes 2 seres dentro de ti, tú tienes uno solo, que es el Espíritu Santo. No tienes 2, no está el demonio y el Espíritu Santo dentro, es solo Dios dentro de ti. Que tengas una lucha con tu carne es diferente, pero dentro de ti solo hay un ser y es el Espíritu Santo, y es quien te puede dar el poder para vencer la carne. Por eso Pablo dice, habiendo sido despojados del viejo hombre, renueven su mente. ¿Qué quieren decir? Ya no piensen en esas cosas, en lo que le acabo de decir. Es que es difícil vivir la vida cristiana. Es que soy bien débil. Es que por eso caigo en pecado. No, Pablo dice, renueven su mente y tomen su nueva naturaleza, que es una realidad dentro de ustedes. Revístanse del nuevo hombre. Revístanse del nuevo hombre. ¿Y qué quiere decir eso? Que debo de buscar la justicia, la santidad y la verdad. Quien no está buscando estas 3 cosas, amado hermano, no está en realidad queriendo revestirse del nuevo hombre, y está queriendo jugar con Dios. Y déjame decirte algo, si tú quieres jugar con Dios, a Dios le encanta ser fuego consumidor. El escritor de Hebreos dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y quieres ver ejemplos de eso? En Éxodo, Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante de Dios. ¿Y sabes qué fue ese fuego extraño? Ofrecieron incienso, con todos los ingredientes que Dios le dijo, todos los ingredientes, con todo lo prepararon, no se equivocaron en ningún ingrediente, solo hubo una cosa en que se equivocaron. Dios les había dicho que el fuego lo tenían que agarrar del altar, y a ellos se les hizo lo mismo, agarrarlo del altar, o agarrarlo de ahí donde había, más cerca, para no tenerse que moverse tanto, ¿verdad? Y quemaron el incienso con eso, y empezaron a ofrecerlo a Dios, y en presencia de su padre Aarón, Dios los fulminó inmediatamente. Y Moisés y Aarón tuvieron que guardar silencio. Es a lo que te estoy explicando. Nuestro Dios es fuego consumidor. Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, porque alguien me podría decir, es que eso es el antiguo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero te doy un ejemplo del Nuevo Testamento. Ananías y Zafira también quisieron burlarse de Dios, ¿verdad? Y ellos, sin que los apóstoles les dijeran, ¿verdad? Ellos, ¿qué quisieron? Bueno, vieron que los demás vendían sus propiedades y las daban, y eso le gustaba a la gente. Ellos también quisieron sobresalir y quisieron hacer lo mismo, ¿verdad? Pero cuando vieron el montón del dinero de vender sus propiedades, dijeron, como que es mucho. Entonces le vamos a quitar una gran parte y nos la vamos a guardar. Vienen ante Pedro y le dicen, Pedro, aquí está en lo que vendimos la propiedad. Le dice Pedro, ¿seguro que en esto no vendieron? Sí, Pedro, claro. Ananías, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Voltea, Ananías, y ve a aquellos 2 hombres que están allá. En este mismo instante te van a sacar muerto para sepultar. Y dice la palabra de Dios que Dios los mató en ese momento. Dios mató a Ananías. Y luego entró Zafira. Y le dice Pedro, Zafira, ¿vendieron en tanto la propiedad? Sí, Pedro, claro que sí. Zafira, voltea hacia atrás, ¿sí? ¿Ves esos 2 hombres que vienen? Sí, son los que acaban de enterrar a tu esposo y ahorita te van a enterrar a ti. Y ¡pum! Dios los mató. A los 2. ¿Quieres otro ejemplo? Primera de Corintios. La iglesia de Corintios estaba tomando mal la cena del Señor. Y Pablo dice, por eso algunos de ustedes están enfermos y otros ya muertos. Con Dios no podemos jugar, hermanos. Con Dios no podemos jugar porque Él es un Dios vivo, un Dios santo, un Dios justo, que no va a permitir que te burles de Él. Yo por eso a veces pongo en el Facebook, no juegues a ser cristiano, porque Dios no juega a ser Dios.
Vemos en Hechos, después de Ananías y Zafira, dice que en la iglesia entró un temor y vivieron en temor de Dios, porque vieron que Dios sí puede ejecutar y lo puede hacer y lo puede seguir haciendo. Nosotros entonces, hermanos, tenemos que buscar la justicia, la santidad y la verdad. Hebreos dice, sin santidad nadie verá al Señor. No puedes vivir una vida a medias. Tienes que vivir una vida comprometida con el Señor Jesucristo. Por eso el cristianismo, ser radical no es un crecimiento cristiano que tenemos que buscar. Ser radical es la esencia del cristianismo. Si no eres radical, no eres cristiano. Simple y sencillamente, todo aquel que quiere buscar a Cristo de una manera light, no está buscando a Cristo. No lo está haciendo. Está buscando mitigar su conciencia. Está buscando ser salvo sin un cambio de vida. Y eso no está en la Escritura. Pablo dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo fue hecho nuevo. Colosenses dice que el cristianismo es una nueva creación. Y si tú no has sido creado de nuevo, y si tus sentimientos, tus emociones, tu razón de ser de acá adentro no ha cambiado, déjame decirte algo, tú todavía estás en delitos y pecados, tú todavía estás bajo la condenación eterna, tú todavía estás bajo la ira de Dios. Dice la palabra de Dios en primera de Juan, el que es de Dios, las cosas de Dios busca. Simple y sencillo, hermano. ¿Tú estás buscando las cosas de Dios? ¿Tú estás buscando realmente agradar a Dios en tu vida? ¿Tú estás buscando leer su palabra para que Dios te hable diariamente? ¿Tú estás orando diariamente? ¿Estás buscando a Dios diariamente? Dice el salmista, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tengo que vestirme del nuevo hombre y tengo que entonces mostrar la justicia, la santidad y verdad. Me debe de buscar la verdad, debo de buscar la verdad, debo de indagar la verdad, debo de ir a las Escrituras y conocer la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tienes que buscar la verdad. Porque sabes una cosa, no está en juego la pérdida de tus posesiones, no está en juego la pérdida de tu salud, no está en juego la pérdida de tu trabajo o de cuestiones, está en juego algo más grande, y que es la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿O con Cristo o en el infierno? No hay lugar intermedio. Y si es con Cristo, tiene que haber un cambio en tu vida, porque eso lo hace Dios cuando vienes a Él. Lo hace Dios cuando vienes a Él. Si tú sigues caminando en pecado, por eso Pablo en Gálatas capítulo 5 dice, manifiestas son las obras de la carne, y da toda una lista de ellas, y les habla a la iglesia de Galacia y le dice, acerca de lo cual os amonesto, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Porque en la iglesia hay gente no convertida que se cree convertida. Y Pablo les dice, si ustedes están practicando esto, no se engañen, no van a heredar el reino de Dios, se van a ir al lago de fuego y azufre. Y luego dice, más el fruto del Espíritu, y eso es lo que debe haber en nosotros. Y luego dice más abajo en los versículos, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos. Ahí tienes un reflejo del cristiano. Ahí tienes un espejo del cristianismo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Radical.
No podemos jugar a ser cristianos. No podemos hacerle caso a ese proverbio mexicano que dice ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? No me meto mucho para no ser un fanático cristiano. Te estás equivocando. Si tú eres de los que dice eso, déjame decirte algo, examina tu cristianismo, porque estás totalmente equivocado. Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, si alguno pone la mano en el arado y ve hacia atrás, no es digno de mí. Si tú ya tomaste estos pasos que ya hemos dado, entonces el siguiente es que yo debo de anunciar el Evangelio y debo de predicar el Evangelio. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10. Ahí está, ¿verdad? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa. ¿Y qué es santo? Apartado, que vive para Dios, que no quiere vivir al pecado, que no quiere vivir conforme al mundo, que es diferente a los demás. Eso es santidad. Y somos una nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Tú, cuando vienes a Cristo Jesús, sabes que tuviste un cambio tremendo en tu vida. Y entonces tú puedes anunciar y puedes decirle a la gente, mira, yo era esto, pero ahora soy esto porque Cristo cambió mi vida. No puedes decir, yo era esto y sigo siendo lo mismo, pero Cristo cambió mi vida. ¿Qué cambió? Y entonces, el siguiente paso es como dice la palabra, hacer discípulos. Predico el Evangelio, la gente que está interesada, entonces empiezo a hacer discípulos con ellos. Y empiezo a enseñarles la palabra de Dios. Y empiezo a enseñarles, como dijo el Señor Jesús, enséñenles ¿qué? Todas las cosas que os he mandado. Enséñenles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué quiere decir esto? Que guarden la palabra de Dios, que obedezcan la palabra de Dios, que cumplan los mandamientos de Dios, que se abstengan del mal. Tenemos que enseñarle eso a la gente. Tenemos que hablarle a la gente acerca de que tiene que haber un cambio en su vida y que Dios lo está viendo y que por lo tanto tiene que guardar su vida del pecado. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice el Señor, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y esto recalca lo que dice la palabra de Dios también, que los ojos de Dios recorren toda la tierra. Dios, donde quiera que estés, Dios te está viendo. Donde quieras que estés, ahí está Cristo viéndote. Puede ser en lo oscuro, puede ser a las 12, 1, 2, 3 de la mañana donde nadie te ve, donde ningún hombre te ve, donde a lo mejor tu esposa o tu esposo no te ve, donde el pastor no te pueda ver, pero Dios sí te está viendo. Me encanta una frase de Paul Washer, que de repente lo escucho, cuando la gente le responde, Dios es el único que me puede juzgar. Y él dice, ¿y no te espanta eso? ¿Y no te espanta que Dios es el que te juzgue? Si no te espanta que Dios juzgue tu vida y que sabes que andas mal, entonces estás re mal. El cristiano cuando peca, inmediatamente va al arrepentimiento y se siente mal delante de Dios y llora delante de Dios por causa del pecado que cometió y se arrepiente y se levanta y camina hacia adelante y deja su pecado.
Pero no puede haber un cristiano que diga, Dios perdóname, Señor, por ser un borracho, Señor, perdóname. Y se levanta de la oración y se va a la cantina y sigue tomando. Entonces eso no es arrepentimiento. Perdóname, Señor, por ser un adúltero, pero no voy a dejar a mi otra mujer. No te estás arrepintiendo realmente. Perdóname, Señor, por ver pornografía, pero ahí a la siguiente noche la estás viendo. Entonces eso no es arrepentimiento. Tengo que entonces predicar realmente el Evangelio, enseñándole a la gente que se aparte de las cosas que Dios aborrece y que obedezca a Dios. Eso me lo está mandando el Señor. ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Hasta dónde tengo que llegar? Leímos Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí la palabra en griego es más profunda, a todas las etnias. A todas las etnias. Tenemos que ir abarcando, hermanos. Tenemos como primera iglesia bautista, si en verdad hemos cambiado y sido transformados por la gracia de Dios, tenemos que empezar a ganar nuestras colonias y luego a ganar nuestros pueblos cercanos y luego ir más allá y si Dios lo quiere, llegar a esas naciones donde no se puede predicar el Evangelio. Pero tenemos que ir creciendo en esa visión. No podemos ser cristianos, no podemos ser una iglesia que solo viene a cada culto a sentarse, a alabar a Dios, a oír su palabra, salir y vivir una vida como si nada. No es lo que Dios nos está mandando. Si tú estás haciendo eso, no estás comprendiendo la verdad del Evangelio. No estás comprendiendo lo que Dios hizo en tu vida. No estás entendiendo que Dios te salvó cuando no merecías esa salvación. Y por lo tanto, quizá lo más seguro es que no seas salvo. Y necesitamos venir a esa reflexión. Y necesitamos venir al Señor Jesucristo para que Él nos transforme. Jesús dijo, al que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice la palabra de Dios que el que medita en la ley, que el medita en su palabra de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y su fruto da a su tiempo. Es que, hermano, a mí me cuesta. Te cuesta porque no oras. Te cuesta porque no meditas la palabra. Y te cuesta porque amas tu pecado. Perdón por hablarte tan duramente, pero así hablaba el Señor Jesús. Así hablaban los apóstoles. Necesitamos, en verdad, hermano, ver lo que el Señor nos está mandando. Y necesitamos hacer una reflexión primero individualmente cada uno de nosotros. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tú sabes qué pregunta le hago a los cristianos hoy en día? Cuando creíste, ¿naciste de nuevo? Porque hay ejemplos bíblicos de gente que creyó, pero que no fue salva. Hermano, ¿qué herejía es esa? No, sí, hermano. Léanse cuando Jesús, ¿verdad? Cuando les llama hijos de Satanás, lean todo ese capítulo. Y dice, y a los judíos que habían creído en Él. Simón el mago, Hechos. Dice la palabra en Hechos que Simón el mago creyó y se juntó con los cristianos y andaba con los cristianos y convivía con los cristianos. Pero cuando llegaron los apóstoles demostró lo que realmente era: un incrédulo, un pagano, un hijo del diablo. Que Pedro le tuvo que decir: Simón, tu dinero perezca contigo, y veo que estás en prisiones de oscuridad y en hiel de amargura. ¿Qué quiere decir eso? Que no eres salvo, Simón. Entonces yo te pregunto hoy en día, hermano, cuando creíste en el Señor Jesucristo, ¿naciste de nuevo? ¿Hubo un cambio en tu vida?
¿O sigue siendo el mismo? Porque a lo mejor quieres cantar esa canción, ¿verdad? Para que cuando yo regrese al mundo tenga mi misma gente y el mismo lugar. Y no quiero cambiar por eso. No, hermanos. No queramos burlar a Dios. A mí no me interesa si te burlas de mí. A mí eso no me interesa. Lo que me interesa es que ante Dios no podemos burlar. Y cuando estemos ante Él, si tú no has nacido de nuevo y tu vida no ha sido transformada por la gracia de Dios, tú vas a ser de esos que van a decir: Señor, Señor, si en tu nombre echaba yo fuera demonios, Señor. Si en tu nombre yo sanaba enfermos, Señor. Si en tu nombre yo iba y predicaba el Evangelio, Señor. Oh, yo me reunía en la primera iglesia de Maranata los domingos, Señor. Y el Señor les va a decir: no te conozco. No sé quién eres, maldito al lago de fuego y azufre. Versículos antes el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego pone esta parábola que le acabo de decir. En aquel tiempo, o sea, en el día del juicio del gran trono blanco, muchos me dirán. ¿Y sabes por qué dice muchos me dirán? Porque quien estará sentado en el trono, en el juicio del gran trono blanco para juzgarte, es Jesucristo mismo. Y ahí le vas a decir: